Hermanos, muy buenos días. Hoy es sábado 29 de febrero. Qué bueno decir hoy 29 de febrero. Hasta dentro de 3 años no diremos lo mismo. Un feliz cumpleaños para todos aquellos que nacieron un 29 de febrero. Soy el Padre Diego León, los sigo acompañando en este camino cuaresmal. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios y su meditación. Gracias porque me permitió durante todo este mes acompañarlos con la palabra de Dios, que es la razón de ser de la vida mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para hoy, la Iglesia nos propone el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versos del 27 al 32. Dice el texto que salió Jesús de casa y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se hacía el recaudo, y le dijo: sígueme. Leví dejó todo, se levantó y lo siguió. Luego le ofreció a Jesús una gran comida en su casa, a la que asistieron muchos recaudadores y muchos otros invitados. Los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben en compañía de recaudadores y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, va avanzando el tiempo de la Cuaresma, y yo espero que con intensidad también vaya avanzando la conversión a la que el Señor nos llama. Recordemos las palabras que nos dijeron el pasado miércoles de ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. La figura del apóstol y evangelista Mateo es muy representativa de quienes podemos llegar a pensar que por causa de nuestro historial o por los pecados personales o situaciones complicadas, es difícil que el Señor se fije en nosotros para colaborar con Él. El evangelista Mateo es sin duda alguna uno de esos personajes de conversión sincera, como San Agustín, por ejemplo, que nos demuestran que al Señor le interesa tanto nuestra alma que nos dará siempre una oportunidad de conversión, de cambio y de seguimiento. Conversión, cambio y seguimiento. A veces nuestro enemigo, el diablo, pone en su corazón o en el mío aquellos pensamientos de: yo no voy a ser capaz de dejar este vicio, no voy a ser capaz de dejar este pecado, entonces mejor no lucho. Y hoy, con la vida de Leví, el recaudador de impuestos, que luego se va a llamar Mateo, el Señor nos está diciendo que sí podemos. Hermanos, Jesucristo, para sacarnos toda duda, nos pone como primer evangelista el cobrador de impuestos, a quien le dice sin más: sígueme. Con él hace exactamente lo contrario de lo que una mentalidad prudente pudiera considerar si quisiéramos aparentar ser políticamente correctos. Dicho de otra forma, ¿cómo vamos a contar con un pecador? ¿Cómo vamos a contar con una persona que hace mal? O sea, lo políticamente prudente es no contar con ese. Pero el Señor, que se sale de todos esos esquemas, cuenta con el pecador. Ahora, el Señor no ama el pecado del pecador. El Señor ama al pecador y aborrece su pecado. Por eso es que la palabra de Dios en otra parte dice que el Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor lo que quiere es que el pecador se convierta y viva. Y eso es para usted y para mí. El Señor a usted no lo aborrece porque peca.
El Señor aborrece el pecado que usted comete. Y a usted, como a mí, siempre nos estará diciendo: arrepiéntanse, cambien y síganme. Ese es el mensaje. De hecho, hermanos, la predicación del Señor, las primeras palabras que nosotros escuchamos de Jesús es: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios ha llegado. Y durante este tiempo de Cuaresma, la Iglesia, que es madre, que es maestra, nos va a recordar permanentemente la necesidad de una conversión sincera. Una conversión que termina en el seguimiento de Cristo. Esa es la conversión verdadera, la que termina en el seguimiento de Cristo. De ahí entonces, hermanos, que sea bien importante que durante este tiempo de la Cuaresma seamos capaces de reconocer el pecado, de iniciar un camino de conversión con sinceridad, con determinación, y terminemos en el seguimiento de Jesucristo el Señor. Así podemos llegar perfectamente a las fiestas de la Pascua, porque todo este tiempo de Cuaresma tiene como punto culminante la celebración de la Pascua. Y debemos llegar a la celebración de la resurrección del Señor habiendo dejado el pecado, asumiendo la postura del hombre nuevo que se reconoce pecador y por gracia de Dios se reconoce libre de ese pecado. Esa es entonces la invitación para este último día del mes de febrero. Dios lleno de bondad y misericordia, tú que no excluyes a nadie, sino que a todos nos amas por igual, te pedimos nos des un corazón sensible al dolor de los hermanos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un feliz día.